Creo que el mensaje del Evangelio a veces queda un poco diluido porque nos hemos quedado con una pequeña imagen que es muy cierta y muy esperanzadora, pero el Evangelio muchas veces es como un diamante. Un diamante, yo nunca he tenido uno, pero creo que tienen muchas caras, ¿no? Se les conoce como las caras de cada diamante, ¿no? Pero en su totalidad brilla, ¿no? Y es hermoso. Pues el Evangelio tiene muchas caras, tiene muchos alcances. Y a veces hemos hablado del Evangelio únicamente en términos de ir al cielo o al infierno, y aunque eso forma parte del Evangelio de forma integral, si nos quedamos solo ahí, perdemos gran parte de su alcance y nos perdemos todo lo que el Evangelio logra aquí y ahora. Bueno, creo que algunos ya sabéis que desde hace tiempo he querido predicar de Gálatas, pero por una u otra razón pues no lo he hecho. Pero bueno, hoy es el día, vamos a estar compartiendo de Gálatas capítulo 3. Esta epístola para nosotros como protestantes es muy importante, tiene una importancia enorme. De alguna manera fue la carta que más influyó en Martín Lutero durante la Reforma y en el desarrollo de las 5 solas y de la fe protestante que hoy profesamos. Sin embargo, voy a hacer una pequeña crítica a Martín Lutero, con cariño y amor. Lutero leyó Gálatas desde su contexto. Recordad que Lutero, la forma en la que reaccionó en el siglo XVI fue porque se pedía dinero de alguna forma para ganarse el cielo, para poder atravesar el purgatorio, esta doctrina católica que no forma parte de las Escrituras. Y la pregunta que la mayoría de la gente se hacía es ¿cómo tengo seguridad de yo poder ir al cielo? Así que Lutero leyó la Biblia respondiendo a estas preguntas, y la Biblia evidentemente y Gálatas responden a estas preguntas. Sin embargo, Gálatas 3 habla de algo muy parecido que acabamos de escuchar en la canción. La gran pregunta que Pablo intenta responder en Gálatas no es tanto ¿cómo puedo ir yo al cielo?, aunque esa pregunta, como ya he dicho antes, se responde de forma indirecta en la epístola, pero la pregunta que Pablo responde ante el problema que había en Gálatas es ¿quién pertenece realmente a la familia de Dios? ¿Quién puede sentarse a la mesa del reino? Para que podamos seguir mejor el argumento, Gálatas 3 es un capítulo largo, así que en vez de leerlo de principio a fin y luego predicar del mismo, he dividido el sermón en 4 puntos y los vamos a ir desarrollando poco a poco. El primero es Dios nos recibió, que va del versículo 1 al 5. El segundo es Dios lo prometió, que va del 6 al 18. El tercero es Dios nos preparó, que va del 19 al 25. Y en último lugar es Dios nos unió, que va del 26 al final. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 1 de Gálatas 3. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hacen por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Bueno, Pablo comienza con palabras un tanto fuertes y creo que a los Gálatas, al igual que a los Corintios, Pablo les da fuerte. Pablo está horrorizado, está sorprendido. Dice el capítulo 1, me sorprende. Qué rápido habéis abandonado la fe con la cual se os llamó.
no puede entender cómo los gálatas, después de haber conocido el Evangelio, ahora piensan que se necesita añadir algo más para ser aceptados por Dios. ¿Cuál era el problema de los gálatas? Habían empezado a creer que su lugar en la familia de Dios dependía de las obras de la ley. Y cuando Pablo habla de obras de la ley, no está pensando tanto en cumplir mandamientos, hacer obras o cosas buenas como tal. Se refiere a aquellos marcadores de identidad que distinguían al pueblo judío de las demás naciones. La circuncisión, las normas alimentarias, las fiestas y otras prácticas que identificaban a alguien precisamente como judío. Entonces Pablo les hace una pregunta muy sencilla, que es muy pertinente para el día de hoy. ¿Cómo recibisteis el Espíritu Santo, iglesia? ¿Cómo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Fue porque os circuncidasteis? ¿Fue porque guardasteis perfectamente la ley? ¿O fue porque escuchasteis el Evangelio y pusisteis vuestra fe en Jesucristo? La respuesta era evidente. Pablo no estaba esperando ninguna respuesta por parte de ellos. Habían recibido el Espíritu, al igual que nosotros, por fe. Dios ya había actuado en ellos. Dios ya los había perdonado, transformados y llenado con su Espíritu antes de que alguien les dijera que necesitaban hacerse judíos para pertenecer plenamente a su pueblo. Por eso Pablo añade otra pregunta. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿ahora vais a terminar con vuestros propios esfuerzos? En otras palabras, ¿de verdad pensáis que lo que Dios comenzó por gracia ahora vais a completarlo vosotros con vuestro propio mérito? Ese era el error de Gálatas. Y si somos sinceros, puede ser un error, y es un error a día de hoy en las iglesias. Quizá nadie hoy, y gracias a Dios, exija a los hombres ser circuncidados para ser cristianos, pero seguimos teniendo la tentación de añadir requisitos al Evangelio. Algunos dirán que el verdadero cristiano debe determinar guardados días. Otros hay quienes afirman que solo se recibe, escuchad, se recibe el Espíritu Santo si se habla en lenguas. Otros hablarán de adoptar determinadas prácticas para ser aceptados plenamente por Dios. Y el problema no es hablar en lenguas o guardar o tener cierta dieta. El problema aparece cuando convertimos esas cosas en la condición para pertenecer a la familia de Dios. Porque sin darnos cuenta, al igual que los gálatas, estamos dejando a otros fuera. En tiempos de Pablo, la circuncisión dejaba fuera a los gentiles y convertía a las mujeres participantes indirectas del pacto, pues era una señal reservada para los varones. Hoy nuestras barreras y nuestras diferencias o las diferencias que la gente levanta pueden ser diferentes, pero el peligro es el mismo. Pablo recuerda que nuestra identidad no nace de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. No somos recibidos porque cumplimos ciertos requisitos, somos recibidos porque tuvimos fe en Jesucristo. Imagina un matrimonio que lleva años, deseando adoptar a un niño. Después de un largo proceso, por fin llega el día. El niño entra por primera vez en casa. No conoce las normas, no sabe dónde están los platos, ni cómo funciona la rutina familiar. Y probablemente cometerá errores, romperá alguna regla, necesitará tiempo para adaptarse, pero los padres no creemos que le van a decir, cuando aprendas a comportarte como nuestro hijo, te vamos a adoptar, realmente. Eso es ilógico. Primero lo adoptan, lo abrazan y le dicen, bienvenido a casa, desde hoy eres nuestro hijo. Y a partir de ese momento comienza el aprendizaje, pues aprenden las normas necesarias, se crece, se es corregido y se madura, pero nunca el niño obedecerá para convertirse realmente en hijo. Obedecerá porque ya lo es. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Dios no nos recibe porque hemos aprendido todas las normas de la casa.
nos recibe por la fe en Cristo y desde ese momento comienza a transformarnos por medio de su Espíritu Santo. Algunas aplicaciones en relación a esto que hemos comentado. No añadas nada al Evangelio. No añadas nada al Evangelio. Muchas veces vivimos como si Dios nos aceptara cuando cambiamos o somos mejores. Pero el Evangelio dice todo lo contrario. Dios nos recibe por la fe en Cristo y después comienza a transformarnos por su Santo Espíritu. No pongas barreras donde Cristo abrió una puerta. Los judaizantes exigían la circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios y hoy podemos hacer lo mismo cuando convertimos tradiciones, nuestras culturas, nuestro trasfondo de iglesia, preferencias o costumbres en requisitos para ser parte de la familia de Dios. Y en tercer lugar, recuerda que tu identidad está en Cristo. El mundo nos define por nuestro pasado, nuestra posición o nuestros logros, y Pablo nos recuerda que la identidad más importante de un creyente no es lo que ha hecho, sino a quién pertenece. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Vamos con el segundo punto, que es probablemente el más largo, es que Dios lo prometió, que va del 6 al 18. Vamos a leer juntos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Versículo 10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique esas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¡Wow! Vamos a respirar un poco. Porque Pablo no podía separar mucho del 6 al 18 porque es casi todo una idea, ¿no? Hay 3 ideas principales, pero el argumento es el mismo, que Dios prometió una cosa. Entonces vemos que Pablo hace un cambio de escenario. Deja de hablar de la experiencia de los Gálatas, de cómo habían recibido el Espíritu Santo, si por fe, si por las obras, y va mucho atrás, va hasta la historia de Abraham, en Génesis, años atrás. Y aquí la argumentación, pues eso, puede parecer un poco vertiginosa, porque Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento y va enlazando una idea con otra, pero en realidad quiere responder a una pregunta que es muy sencilla. ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio? ¿Tener un pueblo formado únicamente por judíos? ¿O bendecir a todas las naciones? Pablo recuerda que Abraham fue declarado justo por creerle a Dios mucho antes de que existiera la ley de Moisés o la circuncisión como requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Por eso dice, creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Y añade algo sorprendente, el Evangelio ya había sido anunciado a Abraham cuando Dios le prometió, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es decir, desde el principio, el plan de Dios nunca fue quedarse con un solo pueblo. Israel tenía una misión, ser el instrumento por el que la bendición alcanzara a todas las naciones de la tierra. Esa bendición hoy nos alcanza a nosotros por medio de Jesucristo. Y ahora viene quizá la parte un poquito más complicada. Pablo explica que siglos después de que se diera la promesa a Abraham, Dios dio la ley a Israel. La ley era buena, era santa y necesaria, pero también dejaba al descubierto una realidad incómoda. El pueblo era incapaz de cumplirla perfectamente. Tú mira la historia del Antiguo Testamento y mira las consecuencias de no cumplir lo que decía en el versículo 10. Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Eso es una consecuencia que se encuentra en Deuteronomio, cuando se habla de las bendiciones, de guardar la ley y luego de las maldiciones, de no guardar la ley. Para muchos judíos, y esto es importante que entendamos, y los judíos probablemente en Gálatas, la historia de Israel parecía no haber terminado. Sí habían regresado del exilio en Babilonia, pero seguían viviendo bajo el dominio de otros imperios. Y eso era una consecuencia de no cumplir la ley. En tiempos de Jesús, quien gobernaba era Roma. Y muchos sentían que las promesas de Dios todavía no se habían alcanzado plenamente, como si el pueblo siguiera viviendo en una especie de exilio espiritual. Pablo dice que el problema no era la ley, el problema era que el pecado impedía que la ley produjera la vida que prometía. En lugar de traer libertad, terminaba mostrando una y otra vez el fracaso humano. Entonces surge la gran pregunta que Pablo responde en el versículo 13 y 14. ¿Cómo soluciona Dios este problema? Pablo responde con una de las afirmaciones más profundas de toda la carta. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cristo entró en nuestro lugar y en nuestra historia de fracaso. Cargó sobre sí las consecuencias del pecado y del fracaso de todo Israel para abrir definitivamente el camino a la promesa. Cristo vivió el exilio espiritual más profundo que cualquier humano podía haber experimentado cuando se separa del Padre en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es como un nuevo éxodo, como cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora Cristo libera a toda la humanidad de la esclavitud de intentar alcanzar a Dios por sus propios méritos o por señales de pertenencia. Gracias a Jesús, la bendición prometida a Abraham ya no queda limitada a un solo pueblo, sino que alcanza a todas las naciones. Finalmente, Pablo utiliza un ejemplo muy cotidiano. Dice que cuando una persona firma un contrato o un testamento, nadie puede aparecer siglos después y cambiar las condiciones. Pues bien, Dios hizo una promesa a Abraham mucho antes de entregar la ley a Moisés. La ley que llegó 430 años después no podía cancelar ni modificar aquella promesa. El plan original de Dios seguía siendo exactamente el mismo, formar una sola familia por medio de la fe en Mesías. Permitidme hacer una advertencia con un deseo pastoral. A lo mejor algunos sois nuevos en la fe. En Internet, en YouTube, especialmente se dicen muchas cosas, demasiadas cosas, y a veces en contextos evangélicos se habla de Israel como si Dios tuviera dos pueblos distintos. Por un lado la iglesia y por otro lado Israel. Y algunos hablan de Israel, de sus costumbres, de su idioma, como algo más especial que los cristianos. Y algunos te pueden decir, si celebras la Pascua,
si en vez de decir Jesucristo es el Mesías o Jesucristo, que significa precisamente eso, dices Yeshua HaMashiach, vas a experimentar una fe más rica o más profunda. Pero ese no es el argumento de Gálatas y de Pablo. Pablo no desprecia a Israel, por cierto. Todo lo contrario. Hemos leído que afirma que la historia de Israel era indispensable porque ese pueblo, por medio de ese pueblo, vino el Mesías y a ellos les fueron confiadas las promesas. Sin embargo, insiste que esas promesas alcanzan su cumplimiento en Cristo. Por eso la pregunta ya no es, ¿eres judío o gentil? La pregunta es, ¿estás unido a Cristo? Como dice Sugel Michelin sobre Gálatas 3, buscar una espiritualidad más auténtica, regresando a las sombras del antiguo pacto, no nos acerca más a Dios. Al contrario, nos aleja de la simplicidad y pureza del Evangelio. Y de una forma sutil pone en duda la suficiencia de Jesucristo. No necesitamos parecernos más a la cultura judía para estar más cerca de Dios. Eso es precisamente lo que decían los judaizantes. Necesitamos parecernos más a Cristo. Porque Cristo no vino a crear dos pueblos, sino uno solo, a cumplir la promesa que se le hizo a Abraham. Y eso es exactamente lo que Pablo termina diciendo unos versículos más adelante. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Algunas aplicaciones con respecto a esto es que Dios cumple siempre sus promesas. A veces pensamos que Dios improvisa cuando las cosas salen mal. Gálatas nos recuerda que no. Desde Abraham, Dios ya había prometido bendecir a todas las naciones por medio de Cristo Jesús. Y el Evangelio no es un plan B, siempre fue el plan de Dios. En segundo lugar, Cristo es suficiente. Siempre existe esa tentación de añadir algo al Evangelio, una tradición, una cultura, una experiencia, una práctica religiosa. Pero si Cristo cumplió la promesa de Dios, no necesitamos completar o añadir algo que Él ya terminó. En tercer lugar, a esta iglesia tan multicultural. Cubanos, colombianos, españoles, argentinos, italianos, americanos, uruguayos, finlandeses, brasileños. Nuestra identidad no está en una cultura. Nuestra identidad está en Cristo. Podemos aprender mucho del pueblo de Israel, podemos aprender mucho de cómo es el cristianismo en otros países, ¿no? Y valorar sus raíces, pero nuestra identidad no reside en parecernos o aferrarnos a nuestras culturas o diferencias culturales, sino parecernos más a Jesucristo. Y en cuarto lugar, quiero que sepas que Dios siempre pensó en ti. Cuando Dios llamó a Abraham, ya tenía en mente bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso significa que tu historia no comenzó el día en el que escuchaste el Evangelio, comenzó muchísimo antes. En el corazón del plan de Dios, desde el principio Dios quiso hacerte parte de su familia. En tercer lugar, el tercer punto de hoy es que Dios nos preparó, que va del versículo 19 al 25. Ahora bien, hemos leído, y decir, bueno, hemos leído entonces para lo de la ley y tal, pero una pregunta evidente es, ¿para qué sirve la ley? Bueno, pues Pablo lo contesta aquí. Dice el versículo 19, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda.
a los que creen. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Si la promesa hecha a Abraham era suficiente y estaba basada en la fe, ¿para qué hacía falta la ley de Dios? Pablo responde en el versículo 19, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Es decir, la ley nunca fue un cambio de planes. Dios no dijo, bueno, la promesa no ha funcionado, no ha llegado a su plan, así que voy a probar otra cosa. No. La ley tenía una misión concreta y temporal. En los versículos 21 y 22, Pablo aclara que la ley no está en contra de las promesas de Dios. El problema nunca fue la ley, el problema, como ya hemos dicho antes, fue el corazón humano. Si hubiera existido una ley capaz de dar vida, dice Pablo, entonces la justicia vendría por la ley. La justicia de ser parte del pueblo de Dios. Pero ninguna ley puede cambiar el corazón humano. La ley puede decirnos lo que está bien, pero no puede darnos el poder para hacer el bien. Es como un espejo. Un espejo puede mostrarte que tienes la cara sucia, pero no te la va a limpiar. Es como cuando el médico te dice, oye, te doy esta dieta, bueno, la receta no te va a curar, ¿no? Sino cumplirla, ¿no? Eso hacía la ley, revelaba nuestro pecado y nos mostraba cuánto necesitábamos un Salvador. Después Pablo utiliza una segunda imagen. Dice que la Escritura declara que estamos encerrados bajo el pecado. La imagen es la de una prisión, no porque la ley fuera mala, sino porque dejaba al descubierto que nadie podía escapar del pecado por sus propias fuerzas. Y entonces llega la tercera imagen, quizá la más conocida. La ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. La palabra que Pablo utiliza es paidagogos, que os puede sonar mucho a pedagogo, ¿no? De ahí viene. Pero paidagogos en el griego y en el lenguaje pasado no se utilizaba como un profesor o un maestro. Era el esclavo de confianza que acompañaba a un niño, lo protegía y lo llevaba cada día a su destino. Y esa fue la ley de Dios. Protegió a su pueblo, lo instruyó, lo corrigió y lo preparó, pero siempre con un objetivo, llevarlos a Cristo. Y entonces Pablo concluye en el versículo 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. El tutor cumplió su misión. Podemos ver cómo la ley alcanza su cumplimiento perfecto en aquel único que la pudo cumplir, que fue Cristo Jesús, y la promesa ha llegado. El Mesías está aquí. Ya no vivimos bajo la sombra, sino bajo la realidad. La ley nos mostró nuestra necesidad y Cristo vino a satisfacerla. Cristo era el camino y la ley lo señalaba. Y Cristo también fue el destino. Y ahora por medio de la fe, tanto judíos como gentiles, somos recibidos como hijos de Dios, no por las obras de la ley, sino por la gracia del Dios que siempre tuvo un único plan de salvación. No confundas el medio con el fin. No sé si... ¿Cuántos han conducido cuando no existía? Bueno, a lo mejor no sé hace cuánto existe el GPS, pero ¿alguna vez alguien ha tenido que usar un mapa para... ¿Cuándo? Bueno, yo... perdonad. Saltos generacionales. Pero claro, el mapa es tu guía, ¿no? Y no te quedas quieto esperando a que el mapa te lleve solo, ¿no? Tú conduces, ¿no? No te aferres a una señal que te indica hacia dónde tienes que llegar. Ve a Cristo.
La Biblia, la doctrina, la iglesia, las disciplinas espirituales, esos medios nos ayudan a conocer a Jesús, pero no son un fin en sí mismo. La fe no se basa en orar más, en sostener una doctrina en particular. Se trata de Cristo. Y si nuestras prácticas, nuestros medios nos alejan de Cristo o hace que levantemos murallas que dividen, entonces hemos perdido de vista el propósito de los medios. Reconoce tu necesidad de Cristo. Hay una canción que me gusta mucho que dice: Señor, ¿cuánto necesito necesitarte? Dalí mostraba el pecado, pero no podía quitarlo. Muchas veces intentamos arreglar nuestra vida con más esfuerzo, más disciplina o más fuerza de voluntad. El problema más profundo del ser humano no es la falta de información, sino la necesidad de un Salvador. ¿Qué haces cuando fallas? ¿Intentas compensarlo haciendo más cosas para Dios? ¿Te alejas porque piensas que ya no eres digno o corres a Cristo? Porque esa es precisamente la diferencia de vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Dios no nos dio la ley para que encontráramos la salvación en ella, sino para que descubriéramos cuánto necesitábamos a Cristo. Y en último lugar, ya llegamos al final, Dios nos unió del 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos han sido bautizados en Cristo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todos son hijos mediante la fe en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Después de todo el razonamiento de Pablo, la conclusión es esta: no hace falta nada más. No hace falta nada más. Que nadie nos diga que para ser hijos de Dios necesitamos añadir algo a Cristo. Ni circuncidarnos, ni orar 3 horas al día, ni seguir a una dieta determinada, ni vestir de X manera, tener ciertos dones o género. Todas esas cosas pueden tener su lugar, pero ninguna de ellas puede convertirse en la condición para pertenecer a la familia de Dios. Porque cuando añadimos requisitos que Cristo no puso, hacemos exactamente lo que hacían los judaizantes. Levantamos barreras donde Dios había abierto una puerta. Pablo continúa diciendo: todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Qué imagen tan bonita. Cuando Dios mira a su iglesia, no ve a persona con más o menos valor. No ve primero al rico y después al pobre. No ve primero al hombre y después a la mujer. No ve primero al judío y después al gentil. Ve a personas revestidas de Cristo. Nuestra identidad ya no está determinada por aquello que antes nos separaba. Nuestra identidad está en Jesús. Entonces, Pablo llega al clímax de su sermón. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Lo que afirma aquí Pablo es que ninguna de las diferencias étnicas, sociales, de género, determina quién tiene más acceso a Dios, quién vale más dentro de la iglesia o quién pertenece más plenamente al pueblo del pacto.
Todos estamos al mismo nivel delante de la cruz. Todos entramos por una misma puerta. Todos dependemos de la misma gracia. Y esto es precisamente la relación que quería hacer con la canción que hemos escuchado al principio. Porque el Evangelio no solo cambia nuestra relación con Dios, también cambia nuestra relación con los demás. La pregunta es muy sencilla: ¿a quién sentarías tú en tu mesa? Porque es fácil decir que todos somos uno en Cristo, pero la verdadera prueba es si estamos dispuestos a compartir la vida con personas diferentes a nosotros. El Evangelio derriba las barreras que nosotros levantamos. Si Cristo ha recibido a esa persona como hijo y como hija, ¿quién soy yo para tratarlo como a un extraño? La iglesia debería ser el único lugar donde personas completamente distintas puedan llamarse hermanos, sentarse en la misma mesa y adorar al mismo Señor. El mundo ve presentes enemigos, presuntos enemigos. El Evangelio ve futuros hermanos, porque donde Cristo reina ya no nos une la sangre, la cultura o la posición social, nos une una cruz y una tumba vacía. Ahora adoremos juntos en nuestras diferencias al Señor. Que el Señor os bendiga.